Bueno, chicos, en este segundo punto simplemente vamos a definir cuándo una expresión algebraica es un polinomio, ¿sí? Que es un término que vamos a escuchar muchísimo durante todo el trimestre, ¿sí? Antes de ver eso, simplemente vamos a ver cómo leemos las expresiones que vamos a estar viendo, ¿sí? Por ejemplo, acá, el ejemplo del libro me dice que hay una expresión P de X, así se lee, ¿sí? Es igual a 3x a la cuarta más 5x menos 1, ¿sí? Simplemente, ¿qué significa esto? Siempre vamos a tener un signo es igual, ¿sí? Lo que está a la derecha del signo es igual es la expresión algebraica en sí misma. En este caso, 3x a la cuarta más 5x menos 1, ¿sí? Y lo que está a la izquierda del signo es igual no es otra cosa más que el nombre de la expresión algebraica. Así como nosotros, cada uno de nosotros tenemos un nombre con el cual nos identifican, cada expresión algebraica tiene su propio nombre. Y usamos un nombre para poder identificarla justamente, ¿sí? Si nosotros a veces trabajamos con varias expresiones a la vez, entonces cuando uno le dice, eh, consideren la expresión P de X, entonces ustedes saben que esta es la expresión porque ese es el nombre que tiene, ¿sí? El nombre P de X, ¿sí? El nombre siempre se escribe con una letra mayúscula, en este caso la letra P, pero podría ser cualquier letra, podría ser la letra Q, M, ¿sí? Y entre paréntesis siempre va a aparecer la variable o la letra eh, por la cual, digamos, está compuesta esa expresión algebraica. Acá, por ejemplo, entre paréntesis aparece la letra X. ¿Por qué? Porque en la expresión 3x a la cuarta más 5x menos 1, justamente X es la letra que me aparece, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en este ejemplo nosotros tenemos la expresión Q de X, y Q es el nombre y X, y son las letras que me van a aparecer. Entonces, ¿cuál es la expresión? Es la que aparece a la derecha el signo es igual, o sea, la expresión 2x al cubo y más 5xy cuadrado. Esta expresión se llama Q y depende de las letras X e Y, ¿sí? Y así entonces simplemente este sería el nombre y en el nombre siempre yo indico cuáles son las letras que me van a aparecer, ¿sí? Así de simple. Ahora sí vamos a ver un poquitito cómo nosotros sabemos cuándo una expresión algebraica es un polinomio, ¿sí? Para eso vamos a valernos de la definición que tenemos acá. Me dice lo siguiente. Un polinomio es una expresión algebraica en la que los exponentes de las variables o de las letras siempre son números enteros, o sea, no pueden ser números con coma, y no negativos, o sea que tienen que ser números positivos, o sea, tienen que ser enteros positivos, ¿sí? ¿Quiénes tienen que ser enteros positivos? Los exponentes de las variables, ¿sí? Entonces, simplemente, si a mí me preguntan, por ejemplo, esta expresión P de X igual a 5x a la cuarta más 2x cuadrado más 3x menos 1, ¿es o no es un polinomio? Que tengo que mirar los exponentes de las letras, ¿sí? En este término, en el primer término, ¿cuál es el exponente de la letra? Es el 4, ¿no? En este segundo término, ¿cuál es el exponente de la letra? Es el número 2, ¿sí? En este tercer término, yo tengo la letra y aunque el exponente no esté escrito, el exponente que está ahí es el 1, porque recordemos que el 1, cuando es exponente, generalmente nosotros no lo escribimos, ¿sí? Y en este último término directamente yo no tengo letra. En realidad, ya vamos a detenernos después por qué no hay letras, ¿sí? Pero entonces yo solamente miro los términos donde sí me aparecen las letras y donde yo veo claramente los exponentes. Entonces, una vez que identifiqué que los exponentes son 4, 2 y 1, simplemente me pregunto, ¿son esos exponentes números enteros positivos, así como me dice la definición? Y sí, son enteros y son positivos. Por lo tanto, toda esta expresión es un polinomio, ¿sí? Así de simple. Miro los exponentes y si cumplen con la condición es un polinomio y si no, es una expresión algebraica, pero no es un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los exponentes de las letras en esta expresión serían menos 7 y 2, ¿sí? Porque tengo i elevado a la menos 7 e i elevado al cuadrado. En este caso, menos 7, obviamente que no es un número, o sea, es un número entero, pero no es
no negativo o no es positivo, justamente es negativo. Entonces, esta expresión no es un polinomio porque no cumple con la definición, ¿sí? Lo mismo en el primer ejercicio, si nosotros, por ejemplo, en lugar de 4 acá hubiésemos tenido un cuarto, nosotros ya tendríamos otra situación, porque un exponente, un cuarto, sería como decir 0,25, es un número con coma, entonces tampoco cumple con la definición. O sea que en ese caso ya no sería un polinomio esta expresión. Con que yo tenga un exponente que no cumpla con la definición, ya alcanza para decir que no es un polinomio, ¿sí? Entonces, simplemente para que ustedes sepan y vean, fíjense que cuando hablamos de expresiones algebraicas en general, vemos que las expresiones algebraicas en general tienen formas un poco más complejas, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una raíz, acá tengo una fracción, ¿sí? Son como más complicadas las expresiones algebraicas en general, ¿sí? En cambio, los polinomios son expresiones bastante más sencillas, ¿sí? Donde justamente los exponentes son enteros, positivos, ¿sí? Estas son las expresiones con las que nosotros vamos a trabajar, con los polinomios, ¿sí? O sea que sería bastante más sencillo que cualquier expresión algebraica en general, ¿sí? Y una aclaración más, acá dice que simplemente depende de la cantidad de términos que tenga el polinomio y recibe como un nombre especial. Si solamente tiene un término en lugar de polinomio ya lo podemos llamar monomio. Si tiene dos términos lo podemos llamar binomio. Si tiene tres términos, trinomio. Hasta cuatro términos podríamos llamar cuatrinomio y a partir de ahí sí ya sería un polinomio, digamos, el nombre que utilizaríamos para una expresión ya con cuatro términos o más, ¿sí? Bien, chicos, cualquier duda que ustedes tengan, estoy a disposición.